Ok, vamos a resolver la práctica de examen. La primera pregunta de selección única dice, considera los siguientes gráficos. Y tenemos el gráfico de la función f, bueno, de la relación f y de la h. Nos está preguntando cuáles corresponden a una función. Recordemos que para saber si una relación es o no una función, lo que teníamos que hacer principalmente era recordar las características que debe cumplir con respecto a las preimágenes. Para que sea una función tiene que ser como esto. Cada preimagen, que son los elementos del primer conjunto, tiene que relacionarse únicamente con un elemento del segundo conjunto. Para efectos de la visualización que habíamos trabajado en clase, lo más práctico era ver las preimágenes como algún producto y las imágenes como los precios. Vean que aquí el precio de A sería 1 y el de B sería 2. Si aquí tuviéramos un C y ese C no tuviera precio, ya no sería una función, porque toda preimagen tiene que tener una imagen. Es decir, todos tienen que tener una flecha. Y la otra condición es la siguiente, no podemos tener una preimagen con dos imágenes, no puede haber un producto que tenga dos precios. Entonces, si pasara alguna de esas cosas, nos daríamos cuenta que no es una función. Ahora, ok, en realidad voy a volver a hacer esta flecha para... Si tuviéramos que pasar esto a un gráfico, que es la lista de los pares ordenados, sabemos que A tendría 1 como imagen y B tendría el 2 y luego tenemos B con el 3. Este sería entonces nuestro gráfico para esta relación que tendríamos aquí arriba. Vean que aquí el B tiene dos precios, el 2 y el 3. Lo mismo lo hemos reflejado aquí, como la B, que son las X siempre van de primero. Recuerden que los pares ordenados siempre tienen la forma X, Y. Como tengo la B repetida, eso significaría que es una misma preimagen con dos imágenes, un producto con dos precios. Y eso es lo que vamos a revisar aquí. Cuando tienen los gráficos, si necesitan saber si es o no una función, lo que hacemos es revisar lo que nos interesa, que son las X. Solo vamos a revisar las X, que son los números que vienen de primero. Los otros no importan porque yo perfectamente puedo tener varias cosas con el mismo precio, entonces no importa que se repitan las Y. Lo que no pueden repetirse son las X. Veamos en esta primera, tenemos 5, 6, 7 y 8. Como no se repite ninguno, esa sí sería una función. En la siguiente, vean que tenemos 17, 17, 15 y 14. Como en este caso se está repitiendo el 17, esta no es una función. Por lo tanto, ¿cuáles corresponden a una función? Solo el 1. Y así quedaría esa primera. En la número 2 dice, considera las siguientes relaciones. Y tenemos, en este caso, la f y la h. Nos están preguntando cuáles serían una función. Hay varias cosas que analizar, pero la forma más práctica en esta es revisar que aquí tenemos los números reales y aquí los enteros. En cualquier fórmula, no importa el número entero que coloquemos, siempre nos va a dar un resultado real, porque cualquier número que sea el resultado sería una solución que pertenece a los números reales, lo cual, en palabras sencillas, si aquí tienen cualquier conjunto y aquí tienen los números reales, para efectos de lo que estamos evaluando en el examen, sería una función. En la segunda, por el caso contrario, ven que comenzamos con reales positivos, pero números reales al final de cuentas, y el resultado dice que son los números enteros. Los números enteros es un conjunto más pequeño que los números reales. Entonces, como los reales vienen aquí, pero no está de segundo, sabríamos que esa no sería una función. Y es la forma más práctica de verlo. Hay otras cosas que habría que analizar, pero como les dije, para efectos de lo que se estaba hablando en el examen, lo pueden hacer así. Si los reales vienen de segundo, marcan que sí es función. Si los reales vienen de primero, pero no de segundo, entonces no es función. Entonces, ¿cuáles corresponden a una función? Solo la 1. La número 3, hay que ver si estos diagramas corresponden o no a funciones. Ok, veamos que aquí A se relaciona con el 3, B con el 1 y C con el 2. No hay ninguno con varios y todos se relacionan. Esto es una función, no hay ningún problema ahí. En el siguiente, A se relaciona con 2, B se relaciona con 1 y con 3. Ese es un error. No podemos tener una preimagen con varias imágenes. Por lo tanto, esta no sería una función. ¿Cuáles corresponden a función en este caso? Solo el 1. En la pregunta número 4, ya es donde empezamos con algunos cálculos. Nos están solicitando aquí
que determinemos la preimagen de 5. Recuerden que la preimagen es la que viene de primero, la X, y la imagen la que viene de segundo, la Y. Como nos están pidiendo la preimagen, es decir, la X, nos tienen que dar la otra, la imagen. Nunca nos pueden pedir una preimagen con una preimagen. Siempre nos van a, como son parejas de X y Y, tiene que ser una y la otra. Entonces, si piden la X, tuvieron que haber dado la Y. En la fórmula, recuerden que este fx lo podemos borrar y cambiarlo por la Y. Significan exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es reemplazar la Y, que sería esto, por el 5. Técnicamente ese es el código que hay que tener. Leer muy bien para saber si lo que les dieron es la X o la Y cambiar la letra que corresponda. Sería menos 4x más 16. Ok, una vez que tenemos esto colocado, ven que se formó una ecuación. Una ecuación es cuando nos queda la letra en medio con los números. Cuando pasa eso, pueden resolverlo a mano, como hacían cuando estaban en octavo, o lo pueden hacer en la calculadora científica. Para hacer ecuaciones en la calculadora científica, lo único que hacen es anotar toda la expresión y que se vea exactamente igual a como está ahí escrita. Entonces, 5 es igual, recuerden que el igual se hace con alfa y luego la tecla calc, porque ahí viene un igual rosado arriba. Todo lo rosado se hace primero con alfa. Es igual a menos 4. X, recuerden que es la letra X, a veces veo que colocan el por, ese es el signo de multiplicación. La letra X, vean que está aquí, y de nuevo, como es rosada, primero alfa, y luego donde está la X. Más 16. Cuando ya lo tienen anotado, si le dan igual les va a dar error, no hay que darle igual. Cuando lo tienen anotado lo que hacen es darle Shift, Calc y luego igual. Y nos va a decir que el resultado es 2.75. Entonces ahí tienen dos opciones. Podemos anotar el 2.75 y luego pasamos estas fracciones a decimales a ver cuál nos da eso. Pero la calculadora, con esta tecla que dice ANS, les va a dar el último resultado. Entonces, si yo quiero ver el último resultado, que en este caso es ese 2.75, yo le doy esa tecla, le damos igual y de una vez me lo va a pasar a fracción, que sería 11 sobre 4. Igual, si no quieren hacerlo de la tecla ANS, lo que hacen es pasar a los, las fracciones que tenemos ahí, las pasan a decimales con esta tecla, a ver cuál les da el mismo número. Pregunta número 5. Nos están pidiendo en este caso la imagen. La imagen es la Y, lo que significa que nos tuvieron que haber dado la X. Entonces, la fórmula la escribimos igual, pero vamos a cambiar la X por un 20. Recuerden que entre un número y una letra, si no hay nada, es multiplicación. Entonces quedaría menos 4 por 20 más 16. Cuando ya lo tenemos anotado, entonces vean que a diferencia de la otra, que la letra quedó en medio, aquí la letra ya está despejada. Cuando la letra ya está despejada, es decir, está por aparte, lo que hacemos es nada más escribir la operación que nos quedó después del igual. En este caso sería menos 4 por 20 más 16. Le damos igual y el resultado sería menos 64. Por lo tanto, marcamos la opción A. Ahora la pregunta número 6. En la pregunta número 6 ya viene esta nomenclatura. Cuando aparece eso, siempre que ustedes tengan F o la letra que sea, dos puntos, algo, flecha y otra cosa, siempre lo que está en medio de los dos puntos y la flecha es el dominio. Y recordemos que el dominio es el conjunto donde se ubican las X. Y lo que está después de la flecha es el codominio. Y el codominio, recuerden que sería donde están las Y. Entonces, aquí, como lo que me dieron, estos tres números están en medio de los dos puntos y de la flecha, yo sé que estos son las X. Por lo tanto, la opción correcta tiene que tener el 1, el 5 y el 7 en las X. Recuerden que X va primero y luego Y. Entonces, vean que aquí tengo 3, 5 y 21 en las X. Tengo el 1, el 5 y el 7, pero están en las Y. Esta no es fijo porque el 1, el 5 y el 7 son X. Esta tampoco. Lo que nos deja dos opciones. La primera, tenemos 1,3 y en la otra 1,-3, por ejemplo. Aquí teníamos el criterio o fórmula de la función. Si nosotros cambiamos la X por cada uno de estos números, vamos a ir sacando las parejas. Entonces, si yo hago que es igual a menos 3 por la primera X que es 1,
Eso me va a dar la pareja de ese 1. Y en este caso me da -3. Entonces, ya con solo eso, sabemos que la pareja del 1 es el -3 y no el 3. Eso quiere decir que tampoco es esta. La correcta es esta de aquí. Igual, si varios les dieran, lo que hacen es probar todas las parejas. Recuerden que la fórmula tiene que servir absolutamente con todos. Entonces, lo que empiezan a hacer es multiplicar eh, -3 por 1 y nos va a dar -3. Luego, -3 por el siguiente, que era 5, y nos va a dar -15, que sería la pareja como tenemos aquí. Y luego la cambiamos por 7 y nos va a dar -21. Básicamente eso es lo que hacen. Primero, revisen si les dieron la X o la Y para entonces poder determinar la posición donde van a ir esos números que les dieron y así poder descartar algunas. Después usan la fórmula para calcular las imágenes de cada uno de ellos. En este caso, cambian las X por el 1, el 5 y el 7. Y así van a obtener las parejas que eran el -3, el -15 y el -21. En la pregunta número 7 viene un pequeño cálculo de valor numérico. Aquí nos están diciendo que a la imagen de 3 hay que restarle la imagen de 2. Para hacer eso, primero hay que calcular esas imágenes. Recuerden que lo que está entre paréntesis aquí son las X. Entonces, lo mismo. Lo más importante es que lean la pregunta bien y identifiquen si les dieron X o Y. En este caso nos dieron estos dos números que son X. Vamos entonces a cambiar en la fórmula las X por un 3 y luego lo vamos a cambiar por un 2. Es nada más escribir la fórmula tal y como está, pero vamos a reemplazar las X por un 3. Recuerden que aquí en medio van por que no se escribe. 2 por 3 más 1. 2 por 3 es 6 y 1 7, o si no en la calculadora lo hacen. Y el siguiente sería 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. Vean que aquí lo que nos decía era que a la imagen de 3, que ya nos dio 7, hay que restarle la imagen de 2, que nos dio 5. Y 7 menos 5 da como resultado 2, que sería la opción que hay que marcar aquí. La pregunta 8 nos está pidiendo calcular la imagen de 5. Como nos pidieron la imagen, eso quiere decir que el 5 es la preimagen, la X. Recuerden que siempre va primero la X y luego la Y. Entonces, ocupamos buscar un 5. Tenemos dos, X, Y, X y Y. Ocupamos el 5 que sea la X. Es este de aquí. ¿Cuál es la pareja de ese número? El 8. Entonces, la respuesta es 8 y eso es todo. Cuando viene el gráfico, es nada más prestar atención a ver cuáles le dieron y poder identificarla correctamente para ver cuál es la contraparte de ese número. En este caso, la imagen del 5, que sería 8. En la número 9 es técnicamente lo mismo, nada más que esta vez nos piden la preimagen. Si nos piden la X, tuvieron que haber dado la Y. Buscamos un 3 que sea una Y, este 3 es una X, no es el correcto entonces, este 3 sí es la Y. Su contraparte es el 2, que es la respuesta correcta ahí. Luego, en la 10 nos están pidiendo el dominio. Recuerden que el dominio es el conjunto de todas las preimágenes, es decir, todas las X. Las X son los números que vienen de primero, en este caso es el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, la respuesta correcta sería la A. Mucho cuidado con la C. En la C es como vamos el dominio, pero cuando tenemos una gráfica ahí hay una línea, porque esto dice que empieza en el 1 y termina en el 4 e incluye todo lo que está en medio, incluso los decimales. Entonces no se puede dar de esta manera. Cuando viene así con el gráfico es la lista de todos los números que cumplen lo que les pidieron, en este caso el dominio. En la 11 es casi lo mismo, pero les piden el ámbito. El ámbito es el conjunto de las Y, todas las imágenes. Entonces, aquí las Y son el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, la respuesta correcta aquí sería la opción B. Lo mismo que la anterior, por eso no es la D. ¿Ok? Veamos la 12. En la 12 no hay que hacer cálculos. Nos están pidiendo el dominio. Recuerden que el dominio es lo que está en medio de los dos puntos y la flecha. ¿Qué está en medio de esas dos cosas? Los reales negativos. Ese sería nuestro dominio entonces. Número 13. Nos están pidiendo el ámbito. El ámbito es lo único de intervalos que se hace en el eje Y. Entonces vamos a trabajar solo con el eje Y. Solo en esta parte. Estos números no los ocuparíamos para nada. No hay que utilizarlos absolutamente en nada. Trabajamos solo con el eje Y. El ámbito es donde comienza la función de abajo a arriba. Entonces, si vemos aquí, la función está empezando aquí. ¿Cuál es el número que está aquí en el eje Y? El 1. Entonces yo sé que va a comenzar en el 1. ¿Y hasta dónde sube? Hasta el 4. Entonces sé que va a ser del 1 al 4.
En el 1 vean que está formando parte, entonces va a ir cerrado. En el 4 llega a este punto que está sin rellenar. Eso quiere decir que es un punto que no forma parte de la función. Entonces lo vamos a dejar abierto para indicar eso. Vean que las opciones A y B son muy similares. Tienen que tener mucho cuidado con los corchetes. La opción correcta aquí es la B. Pregunta 14. Nos está pidiendo el dominio. El dominio es ver dónde comienza y termina la función para el eje X, de izquierda a derecha. Entonces este 4 no se va a ocupar para nada. Comenzamos a la izquierda, porque siempre es de menor a mayor. Comienza aquí, eso en el -4. Y vean que como el punto está relleno, va cerrado. ¿Hasta dónde continúa? Viene aquí y llega a esta flecha que significa el infinito. Y como va a la derecha, es el infinito positivo. Entonces, la respuesta en este caso va a ser del -4 cerrado al infinito positivo abierto. La opción A. Luego tenemos la número 15. La número 15 nos estaría pidiendo un intervalo en el que la función sea creciente. Recuerden que eso siempre se analiza de izquierda a derecha y lo mismo, en el eje X. Aquí baja, entonces no nos sirve. Aquí es donde comienza a subir, que es lo que nos pidieron, donde es creciente. ¿Dónde comenzó a subir? Recuerden que nos fijamos en el eje X, aquí es el 0, ¿verdad? Donde se cruzan los dos ejes es el 0, comienza a subir en el 0. Y aquí es donde terminó de subir. ¿Dónde terminó de subir? En el 3. Entonces va del 0 al 3. Y esos los pueden dejar tanto abiertos como cerrados, si no variaría. En este caso, en la opción bien abiertos, la opción correcta sería la C. Pregunta 16. En la pregunta 16 se está solicitando determinar un intervalo en el que sea decreciente, es decir, dónde va. Aquí vean que no sube ni baja, eso es constante. Aquí es creciente y aquí es donde comienza a bajar. ¿Dónde comenzó a bajar? En el 4. ¿Dónde terminó? Continúa hasta el infinito. Entonces, ¿en cuál intervalo sería decreciente? Del 4 al infinito. Pueden dejarlo abierto o cerrado el 4 y no afectaría. La opción viene abierta y sería la A. En la 17 nos está pidiendo determinar el mínimo. Recuerden que el mínimo corresponde al punto más bajo de la gráfica, si es que existe alguno. En este caso se refiere a este punto de aquí. Como es un punto, siempre se da en forma de par ordenado, x, y. El punto recuerden que va primero el x, el eje x es este, entonces el número con el cual está alineado este punto en el eje X es el 1 y en el eje Y es el -4. Entonces la opción correcta es la C. Tengan mucho cuidado, algunos marcan la A. Siempre va primero el X y de segundo el Y. Pregunta 18. Aquí dice que hay que identificar la imagen, nos pidieron la Y. Entonces este -1 es la X. Nos ubicamos en el eje X, vean que hay dos -1, pero el que nos interesa es este. Vean que aquí la función en la línea del -1 hay dos puntos marcados, pero solo hay una respuesta correcta. Vean que este está abierto. Si está abierto significa que no forma parte. Entonces el 2 no es la correcta. La correcta sería aquí, que es en el 1. 19. Nos está pidiendo el codominio. Aquí es nada más de observación. Recuerden que entre los dos puntos y la flecha está el dominio. Y después de la flecha es donde tenemos el codominio. Entonces, si nos pidieron el codominio, es lo que está después de la flecha, los reales negativos en este caso. Pregunta 20. En la pregunta 20 se está pidiendo el ámbito de la función. El ámbito corresponde a las parejas del dominio. Entonces, nos dieron el dominio que es 5 y 6. En la fórmula vamos a cambiar la x por 5 y luego vamos a cambiar la x por 6. Entonces, la fórmula dice que es x más 5. Voy a escribir primero 5, que es la primera x, más 5. Y 5 más 5 nos da 10. Ya con solo eso, solo hay una respuesta que trae el 10, ¿verdad? Ya podríamos marcar la C. Pero terminémoslo aquí. La otra x dice que es 6. Le sumamos 5 y ¿cuánto es 6 más 5? 11. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, la que tiene esas parejas. En la 21 nos está pidiendo el dominio. Para calcular el dominio, bueno, en este caso de hecho no hay que calcularlo porque recuerden que
El dominio es lo que está en medio de los dos puntos y la flecha. ¿Qué tenemos aquí entre los dos puntos y la flecha? El 10 y el 20. Ese sería nuestro dominio. Si usan la fórmula, les daría 10 menos 5, 15 y 20 menos 5, perdón, 10 menos 5, 5 y 20 menos 5, 15, que sería esta opción, pero eso sería un ámbito, como la anterior. Vean la diferencia. Aquí pidió fue ámbito, por eso había que calcularlo. Pero cuando les piden el dominio, ya venía dado en este caso. Entonces, por eso, como ya venía, nada más lo revisamos y lo colocamos. Es técnicamente como en la pregunta 19, que era nada más de observar, no hay que calcular nada. En la parte de identificación, lo primero es identificar el dominio de la función. Recuerden que el dominio es el conjunto para el cual existe la función en términos del eje X. En este caso, de izquierda a derecha comenzaría en el -4 y como el punto está sin rellenar, el corchete quedaría abierto y se extiende hasta esta flecha que implica el infinito, que siempre se coloca abierto. El ámbito es la misma definición, pero de abajo arriba. Lo más abajo que llega parece que es el 1, pero la flecha indica que es más bien el infinito. Y sube hasta el 4, que quedaría cerrado, ya que ese punto sí forma parte de la función, a diferencia de este otro. Luego, la imagen de 1. Cuando solicita imágenes o preimágenes, lo que hay que tener claro es si el número que les proporcionaron es la X o la Y. Imagen significa ya lo que, lo que implicaría que el 1 corresponde a la X. Nos ubicamos en el 1 del eje X y su imagen corresponde al 4. Es simplemente ver la línea, aquí se está cruzando con la función, en el 4. Luego, una preimagen, eso significa una X de 2. El 2 por lo tanto sería la Y. Si nos ubicamos en el 2 del eje Y, tiene de hecho 3 preimágenes. Podemos utilizar cualquiera de estos dos. Visualicemos la línea del 2, que sería esta. Este no lo podemos utilizar porque no sabemos exactamente dónde se ubica. Está entre 2 y 3, pero no sabemos la posición exacta. En cambio, estos dos puntos sí están perfectamente alineados, el -1 o el -3. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Puede colocar el -1, pero si colocan el -3 también estaría correcto porque es también una de las preimágenes de 2. Luego, para la siguiente hay que determinar el intervalo donde la función decrezca. Tenemos dos intervalos. Comienza a bajar en el -4, que tenemos que obligatoriamente dejarlo abierto ya que no es parte de la función, hasta el -2. Y si lo quisiéramos anotar completo, el -2 puede ir tanto abierto como cerrado. No hay diferencia en este caso. Y lo podemos unir con el otro intervalo. No hay necesidad de hacer esto. Pueden escribir solamente uno de los intervalos. El otro sería desde el 1 hasta el infinito. Sin embargo, como pues, solo se está solicitando uno de los intervalos o un intervalo en el que la función está decreciendo, pueden perfectamente utilizar cualquier otro, por ejemplo, del 1 al 2 o del 2 al infinito, cualquier intervalo que cumpla la condición de ser decreciente. Luego, el intervalo donde crece sería solamente una sección en esta parte, que es del -2 al 1. Y pueden quedar los corchetes tanto abiertos como cerrados, como por ejemplo. El máximo, por definición, es el punto más alto de la función, en este caso este de aquí. Como es un punto, deben indicar las coordenadas, en este caso sería 1,4. Y para el mínimo, para esta situación no tendríamos, ya que baja hasta el infinito, por lo tanto no existe un punto que esté por debajo de los demás. Entonces pueden escribir no tiene, no hay, no existe, o si lo prefieren el símbolo de no existe, que es este que acabo de anotar. Luego tenemos la parte de respuesta corta, donde se proporcionan gráficos y hay que contestar de acuerdo al gráfico indicado. Para este primero hay que determinar la imagen. Imagen significa Y, del 1. El 1 sería la X. Ubicamos un 1 que corresponde a la X, que sería este de aquí, y su pareja es el 6. En la pregunta 2 hay que determinar la preimagen, es decir, la X de 5, que sería la Y. Ubican el 5, que es la Y, y su preimagen es el 6. En la siguiente hay que determinar el dominio, que corresponde al conjunto de las preimágenes, es decir, las X. Como es un conjunto, debe ir entre llaves y separado por comas. Serían -1, 0 y 1. También recordar ordenarlos de menor a mayor, si no estuvieran ordenados.
Luego, para el ámbito, corresponde al conjunto de las imágenes, serían las Y en este caso, y tenemos 5, 7 y 5. Recuerden que no hay que repetir valores en los conjuntos numéricos, entonces sería 5 y 7. En la 5 creo que fue donde cometí un error. Hay que determinar la imagen, es decir, la Y del 22. Bueno, no fue que cometí un error, sino simplemente que no existe en este caso. El 22 sería una X. Si revisamos, las X son 10, 11 y 12. No existe el 22 como una X. Por lo tanto, la imagen de 22 no existe. La respuesta sería indicar que no existe. Y en la parte 6 tenemos ahora que contestar de acuerdo al diagrama. Igual recuerden cómo funcionan los diagramas. El primer conjunto corresponde al dominio, si es una función, y el segundo sería el codominio. El dominio son las X y el codominio son las Y. Si nos pide una imagen, imagen significa Y, entonces sería cualquiera de estos números excepto por el 9, ya que el 9 no tiene preimagen, lo que implica que no es una imagen. Entonces pueden utilizar el 1, 3, 5 o 7, cualquiera de esos. Una preimagen sería entonces cualquiera de estos números, el 2, 4, 6 u 8. El dominio dijimos que es el conjunto de las preimágenes, las X. Como es un conjunto entre llaves, 2, 4, 6 y 8. El codominio es el segundo conjunto, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y la diferencia entre el codominio y el ámbito es que el ámbito es solamente las imágenes, es decir, los que tienen preimagen, sin indicar los que están sobrando. Serían el 1, el 3, el 5 y el 7. Finalmente, el gráfico de la función, como lo mencioné anteriormente, todos estos son gráficos. Si se les olvidaran el examen, en el mismo examen vienen ejemplos de cómo se anota un gráfico. El gráfico de la función quedaría, ok, no es tan importante que escriban el nombre de la función, pero en este caso la función se llama g. Entonces sería g, dos puntos. Y entre llaves van a ser la lista de todos los pares ordenados, que en este caso es 2,1, 4,3, 6,5 y 8,7. Igual, separados con comas y entre llaves. Y técnicamente eso sería la práctica de examen.